otro episodio del Lado Bueno, hoy para conocer qué hay detrás de la historia de César Manzano, un venezolano que seguramente muchos de los que están teniendo la oportunidad de llegar al episodio del día de hoy lo conocerán por su trayectoria en Venezuela y también su trayectoria que ya comienza a ser internacional. Y precisamente en esa internacionalización es donde coincidimos y donde César empieza a formar parte de mi grupo preciado de amigos. Tal vez no tanto por el tiempo, sino por la calidad del tiempo que hemos compartido y creo que también por las mismas experiencias que están detrás de ese tiempo y que finalmente es lo que lleva a que nosotros estemos acá compartiendo este espacio con ustedes. Así que César, como sabes, hermanazo, bienvenido a El Lado Bueno. Gracias. Para mí es un placer que además tengas la disposición de compartirte y estar en este espacio que al final lo que busca es eso, ¿no? Que sea una conversación muy cercana, muy real. Además que particularmente tú eres una persona que me atrevería a decir que no da tanto la cara en las redes sociales y en ese sentido creo que es una oportunidad chévere entonces para que la gente te pueda escuchar, ¿no? Y que sea una conversación muy de tú a tú, más allá de lo profesional, que ciertamente es lo que más se convierte en noticia a la hora de hablar de una persona, una figura o un artista. Creo que también es chévere conocer el lado que está detrás de ese artista y de esa persona, porque bueno, todos vivimos experiencias que nos acercan, que nos alejan, pero que nos hacen humanos. Y precisamente creo que allí tú tienes mucho material que compartir, espero que así sea, así que bienvenido al Lado Bueno. Bueno, gracias, Luis. Y bueno, acepto el reto, vamos a ver. Ahí particularmente, partiendo de eso, ¿no? De ese particular que tal vez no hablas mucho de tu vida privada en tus canales, que al final son las redes sociales. ¿En qué momento está César Manzano ahora? Porque ciertamente lo vemos en la pantalla de RCN, sabemos que también tiene varias producciones que tal vez aún no están al aire, pero que está en el set, que está trabajando. Pero ¿dónde está César Manzano como persona en este momento? Bueno, yo te digo que estoy en una posición de mucha gratitud y siento que ya pisando, ya me toca pisar los 50 muy pronto. Eh, Más bien estoy muy contento y satisfecho de que en mi vida personal lo que esconde es una profunda gratitud y siento que eso tiene que ver pues con las experiencias de vida y los aprendizajes que uno va recolectando en el camino. Y es algo que yo hoy en día pues, si hay algo de lo que me precio es esa sensación de gratitud que tengo con la vida, ¿no? Oye, me gusta que arranques hablando de la edad, ¿no? Porque hay como un estigma muy grande detrás de la edad y sobre todo en el gremio en el que nosotros Sí. trabajamos, que mientras más joven mejor, ¿no? Mm. Y eso Cuando es al revés. pareciera. Exacto, pero ahí justo quería entrar. ¿Sientes que, o al César que estamos conociendo en este momento, para los quienes te están conociendo por primera vez, ha pasado la crisis de la edad? Es decir, has pasado por la crisis de los 30, la crisis de los 40, ahora que te estás acercando a los 50. ¿Crees que se venga una crisis o realmente nunca has participado como en esa conversación? Yo nunca lo he visto así. Yo las crisis que he vivido en mi vida tendría que chequear en qué edades las he tenido, pero nunca las he visto como resultado de la edad. Más bien pienso que el proceso de envejecer, de ir creciendo biológicamente en este mundo, para mí ha sido algo totalmente armonioso, algo que he aceptado, que he aprendido a no darle mucho peso porque es como un poco, lo veo como un poquito una pérdida de tiempo enfocarte en el hecho de que tu cuerpo está viviendo un proceso y con tu cuerpo me refiero también a la mente, ¿no? No solamente el cuerpo, brazos, músculos, etcétera, sino también todo lo que es la mente, el pensamiento, todo eso lleva un proceso natural que va de un punto A un punto B y de verdad lo he mantenido así. Más bien aprecio mucho
las ganancias que como ser humano uno tiene cuando crece, cuando van pasando los años. Y como actor muchísimo más, porque yo soy de los que piensa que los grandes actores tienen muchos años de carrera por detrás. No hay grandes actores para mí, adolescentes, jóvenes. Siempre la actuación los años le van dando a tu actuación una profundidad que de otra manera no podría tener, ¿no? Y en ese sentido, más bien, he visto el proceso de envejecer como algo súper positivo. Sí, yo creo que ahí entra mucho nuevamente los patrones a los que hemos venido obligados Sí. de alguna manera a transitar, sobre todo al principio de nuestra vida, ¿no? En la educación, en la Mm. formación. Pero, ¿cómo fuiste rompiendo el molde? Porque al final formas parte de un gremio muy exigente que seguía mucho por el qué dirán y el cómo te ves. Además, eres creador, no solamente eres un intérprete, sino escribes historias, diriges historias. Entonces, ¿cómo fue que fuiste rompiendo ese molde que además sigues dentro de él? Tal vez ya no lo vives Mm. como una creencia personal, pero sigues trabajando en ese molde. Claro. ¿Cómo lo empezaste a romper? Porque yo siento también que el ejercicio un poco, y ojalá así sea para las personas que nos puedan estar escuchando, que tal vez se puedan ubicar en algún punto donde no hay una satisfacción plena, más allá de todo éxito, ¿no? Mm. Digamos, material y Mm. de entorno que puedo tener, pero que adentro no hay nada. Y ojo, esto lo uno también un poco con el empuje que pareciera que ha implicado la pandemia de vernos más a nosotros y no ver Mm. tanto el entorno. ¿Cómo empezaste a romper ese molde? ¿Qué puedes decirle a la gente para que empiece a cuestionarse esa realidad? Bueno, lo que pasa es que yo siento que es como las pequeñas cosas, ¿sabes? Cada experiencia que uno tiene te trae aprendizajes de distintos tipos y evidentemente yo, sobre todo al inicio de mi carrera, pues, y ya cuando empecé a hacer cosas de más envergadura, pues empezaron también a haber golpes y los momentos duros en la vida son duros, pero a la vez son procesos de crecimiento, ¿no? Y es la forma como yo desde siempre lo quise ver, ¿no? No dejar que los golpes de la vida te hagan ni una persona frágil, víctima, que siente que es un perdedor, una persona sin capacidad de éxito, y tampoco que te conviertan en un arrogante que, sabes, que dice que pues yo reniego de esta sociedad, de este trabajo, de esta vocación, porque pues yo nunca me fui a ninguno de los dos extremos. Yo siempre he tratado de que lo que me suceda en la vida tenga un porqué, tenga un para qué. O sea, qué utilidad le puedo dar yo a las experiencias que me ha dado la vida. Y eso empezó desde hace muchos años y pues sí, la vida a mí me ha dado unos golpes francos, unos golpes duros, pero pues nada, ha quedado, he tenido de alguna manera un buen proceso de cicatrización que me ha dejado, como te digo, aprendizajes que me han ido enfocando vuelvo y repito, lo que realmente me satisface. O sea, yo en mi carrera, lo que me hace feliz es hacer lo que yo hago, no lo que hice, no el resultado que tuvo tal o cual proyecto, sino hacerlo. Ese proceso que es un momento, que es cada momento que uno vive, es lo que a mí me llena, es por lo que nunca he dejado de hacer lo que hago. Yo en estos días escribí una frase que decía la imposibilidad de dejar de hacer algo. Esa es la vocación. Es la imposibilidad de dejar de hacer algo a pesar de que las razones para hacerlo, que las razones para no hacerlo sean poderosas.
claro. pero es que hay algo que no te permite dejar de hacerlo. Entonces, eso para mí es la vocación y eso para mí es algo que viene más allá de nuestra voluntad. Yo siento que ahí está la mano de Dios. O sea, la vocación, el por qué a mí me gusta actuar, el por qué a un artista plástico le gusta pintar, el por qué a un ingeniero le gusta construir edificios. O sea, ¿quién dice eso? Para mí es porque ojo, yo soy actor y en mi familia nadie es actor. Hay familias de actores, evidentemente, pero eso no es una generalidad. Entonces ahí para mí hay ese elemento de Dios que nos toca a cada uno de nosotros, que nos dejan una semilla ahí y pues esa persecución de eso que tú amas hacer y de eso que no puedes dejar de hacer, pues es una de las grandes bellezas que tiene la vida y por eso cuando uno está actuando o cuando uno está dirigiendo o escribiendo, tú traspasas las dimensiones del tiempo, del espacio, etcétera, etcétera, porque es esa pasión que te está conduciendo en ese momento. A mí hay algo que siempre me ha llamado la atención de ti como persona y es esa conexión con Dios y con lo religioso. Pareciera, y ojo, y admito aquí que me dejo llevar por un estereotipo, ¿no? Porque pareciera que al primer momento, al verte, a conocerte, a hablar, eres un tipo muy, nuevamente, como desconectado del sistema, muy sensible y muy conectado consigo mismo y en ese sentido me llama la atención que seas como muy fiel a lo religioso, a, a agradecer antes de comer, a la oración al sentarse a la mesa. Tienes una costumbre religiosa que tal vez, y ahí lo que digo del estereotipo, como que no conecta mucho con tu personalidad, parecieras un tipo que ni fuera a misa, pero fíjate que lo traes mucho a colación. ¿Cuál es el lado bueno de tener Bueno, esa conexión tan afianzada con Dios? sí, no es un tema religioso. O sea, yo no me considero una persona religiosa. De hecho, yo no voy a misa. Ah, pequeño. Pero sí soy una persona muy espiritual. O sea, yo creo mucho en Dios. Yo siento a Dios. Pero no he querido colocarlo, o mejor dicho, a esta edad de mi vida no lo quiero colocar dentro de ningún molde religioso. O sea, la religión definitivamente para mí no es una forma de conectarte a Dios. La religión puede servir como una manera, como una suerte de intermediario saludable, ¿cómo no? O sea, yo creo mucho en la importancia de las religiones para todas las personas que tienen una religión en específico. Es algo que siempre me ha parecido parte también de nuestro ser, del ser humano. Pero en mi caso es la espiritualidad lo que a mí realmente me mueva, la razón por la que yo doy gracias, la razón por la que medito, la razón por la que soy quien soy, tiene que ver con el hecho espiritual. Yo sí me considero una persona 100% espiritual, ¿Y, más no religiosa, más no y- religiosa. y cuál es el lado bueno de ser tan espiritual? Bueno, yo siento que es lo que me ha dado la capacidad, como te decía al principio, de encontrar esa plenitud en la vida, esa felicidad plena que es estar conectado con Dios y vivir en este plano físico, material, momentáneo en el que estamos nosotros. Entonces, creo que esa ha sido una gran ventaja. De hecho, es lo que me ha ayudado muchísimo, inclusive, a sobrellevar los momentos difíciles de mi vida, ¿no? Eso me lleva al tema de lo que hace unos pocos meses me sucedió, que me encontré de frente a la muerte, o sea, en un atraco me apuntaron, me dispararon a la cara y pues aquí estoy. Y en ese momento lo único que había en mí era una conexión con Dios.
y siempre se lo he dicho a todo el mundo, más que un milagro, eso era que pues yo estaba conectado a la luz de Dios y pues esta revólver pues no pudo traspasar eso. Ya que lo traes a colación, César, hablando de ese momento duro, ¿no? Porque a lo largo de los minutos que hemos venido conversando, sí has hablado de que mucho este despertar o esta sensibilidad ha venido de los momentos en que te has confrontado con el ser, ¿no? Con tu ser. Y que esos momentos por lo general han sido los momentos duros, ¿no? Que momentos difíciles, momentos exigentes, donde uno tal vez cree que no va a haber una luz al final de todo esto, pero sí ciertamente entramos ahí en esa frase un poco cliché tal vez, pero que te transforman, ¿no? De alguna manera o te nutren a ser una mejor persona. Dicen que, bueno, después de ese momento difícil, pues vas a ser una mejor versión, en teoría. Yendo entonces a este momento en particular del episodio que tuviste en Bogotá, para quienes bueno, tal vez estén escuchando la información por primera vez, sufriste un robo en Bogotá que además se transformó en una herida bastante impactante, ¿no? Es decir, no solo fue el hecho del robo, sino fue el hecho del maltrato, ¿no? De la herida como tal, siento que no tengo la palabra exacta, pero del ataque, ¿no? Sufrió Sí, realmente un ataque. Y, y creo que se desencadenan muchas preguntas alrededor de eso. Ya nos dices que, bueno, para ti en un primer momento estuvo Dios muy presente, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pasaste esto? ¿Por qué crees que tuviste que pasar por esto? ¿Cuál crees que fue el lado bueno de que te dieran un tiro en la cara? bueno, yo no necesariamente tengo la respuesta absoluta a esa pregunta, ¿no? Porque como todo en la vida, también hay cosas que se necesitan macerar y necesitan un proceso de transformación para llegar a la lucidez de decir, Eh, aquí está el para qué, pero definitivamente la primera, digamos, consecuencia que yo pude sentir de esto fue, pues, el hecho real de que Dios está ahí conmigo y que Dios es algo que nos pertenece a todos y que está dentro de nuestra naturaleza y es algo a lo que tenemos acceso 24/7, ¿no? Entonces, haber sentido esa presencia en un momento en el que tenía a pocos centímetros un revólver cargado y ver que ese revólver no acabó con mi vida porque había una presencia en el lugar, pues ya para mí fue una gran cosa. De alguna manera, cuando yo salgo corriendo y me alejo y el ladrón me salió corriendo también por su lado y yo me fui por el otro lado con el disparo en la cara, sangrando, porque también me recibí contusiones en la cabeza, entonces era como que una imagen de Carrie, pero en masculino. Bueno, tú lo viste cuando llegaste, cuando llegué al lugar donde tú estabas y pues de eso también se basa nuestra corta amistad en tiempo, pero muy profunda en lo que ha sucedido en estos meses que tenemos siendo amigos tú y yo. Lo digo por lo que dijiste cuando sí, empezabas el programa. no, Pero una de las cosas que decía y lo que había en mi corazón era, gloria a ti, Señor. O sea, porque era la presencia de Él en el plano material, dando como resultado, pues, esta nueva oportunidad. y César, Este momento, para terminar, este momento sucede en un momento, valga la redundancia, de mi vida, en el que sirvió para catalizar muchas cosas también, ¿no? Cosas ya mucho más íntimas y mucho más personales que no se pueden decir en un programa como este, pero no, te aseguro que es porque además sería un poco aburrido también de lo íntimo a lo que me refiero,
pero en principio está ese efecto inmediato de sentirte, de alguna manera corroborar y sentir que Dios está ahí y que todo tiene un sentido y que todo tiene un para qué. Como te digo, a pesar de que a veces uno no vea la respuesta inmediatamente, diga, eureka, aquí estoy, esto pasa por esto, eso llega. A veces llega como un eureka o a veces no, a veces llega como algo que se derrama y conforma algo con lo que tú de pronto te encuentras y dices, ah, ok, esto era, ¿no? Te, Pero bueno. te preguntaba precisamente el por qué, ¿no? Más allá del para qué, que ya entendemos que va a ser una respuesta que se va construyendo también con la misma profundización, ¿no? Que tú vas teniendo como persona de lo que viviste, pero te preguntaba el por qué, porque, eh, valga la redundancia, eh, a- no eres el único que le ha pasado, ¿no? Claro. Y no eres el único que lo ha cogido desprevenido, tal vez, es decir, en un ambiente donde no te lo esperabas, en una montaña, haciendo ejercicio, algo más bien conectado con esa espiritualidad de la que nos has venido hablando, y de repente el universo te pone esto de frente, eh, y que además tiene un desenlace que, bueno, gracias a Dios ahora lo vemos y vemos que dentro de todo es positivo porque estás muy bien, puedes hablar muy bien, has atravesado una recuperación bastante difícil, pero ahora te encuentras muy bien, gracias a Dios. Sí. Pero hay muchas personas que se quedan en el por qué. Es como pero ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué a mí? Y yo que soy actor, me dieron un tiro en la cara y ahora qué va a pasar con mi cara. Y empieza todo un cuestionamiento y tal vez un círculo vicioso, ¿no? De darle una explicación, una razón a algo que realmente no controlas. ¿Cómo hiciste tú, estando ya en la clínica, estando en este momento, pues donde yo recuerdo ciertamente pues el momento y el episodio que fue bastante impactante? No, nos fuimos juntos a la clínica, estabas ya en recuperación y siendo atendido, pero no podías hablar, ¿no? Prácticamente no podías, evidentemente, emitir palabras. ¿Qué pasaba en la cabeza de César en ese momento y cómo trabajaste, no sé si llamarlo frustración, eh, encierro, limitación? O sea, prácticamente te silenciaron de alguna manera. Sí. Bueno, hay dos aspectos, ¿no? El tema, por ejemplo, yo no sé, yo siento que hay una disciplina que uno va creando que te ayuda de alguna manera a desechar preguntas inútiles, porque, ojo, en la vida no somos unos títeres de una fuerza superior y cumplimos con unos designios preestablecidos 100%. No, yo tampoco creo en ese determinismo en la vida, por supuesto que no, por supuesto que hay un factor libre albedrío que pues está en manos de las decisiones que toma cada quien. Ese muchacho, ese joven que me atracó, tomó una decisión y la llevó a cabo. Y no hay por qué. Esa pregunta dentro de este contexto es como que empezar a entrar dentro de un proceso que te va a deteriorar sin ningún beneficio para ti. Me explico, porque hay cosas que simplemente, mira, en el mundo hay maldad, por Dios, en el mundo, así como existe la luz, existe la oscuridad. Toda luz tiene una oscuridad y pues esa es la realidad de la vida. Ese es un elemento con el que es absurdo tratar de luchar, ¿ok? Porque es algo, es como esos procesos de autoflagelación del que te hablaba. Pues, la mente nos lleva a adentrarnos en unos túneles que no tienen salida. Y hay túneles que no tienen salida. Hay túneles que hay que simplemente devolverse y salir y volcar otro camino, hermano. Hay que
tener la sabiduría, hay que tener la inteligencia, porque para eso es que es bueno la mente, para tú también saber determinar cuándo estás en un túnel sin salida y para darte la vuelta y comenzar de nuevo, ¿no? Entonces hay preguntas que nos llevan a túneles sin salida. Y ese por qué para mí, y ojo, te estoy hablando de mi proceso interno, ¿no? Yo respeto a cada quien, pero en mí hay preguntas que yo simplemente desecho. O sea, ¿por qué me pasó esto? O sea, no, hay preguntas que en ese caso, la respuesta a esa pregunta, ¿qué bien me puede traer a mí? A mí me gusta mucho más la pregunta del ¿para qué me pasó esto a mí? Porque ahí es donde yo entro a darle una forma a eso y una forma que tenga la luz que yo le quiera poner. ¿Ok? En ese sentido, pues ahí eso me va a hacer un bien. Y el otro aspecto que hay es el que tiene que ver con la fe. Cuando uno está pasando, a mí me pasó esto y yo me acuerdo que esos 2, 3 primeros días son físicamente terribles. Yo sentí dolores que jamás en mi vida había sentido. Yo le decía al médico que yo sentía como que un dolor de muela multiplicado por 10. O sea, porque lo que yo sentía aquí era algo infernal desde el punto de vista sensorial. O sea, era un dolor tremendo, pero lo que me ayudaba en el camino era la fe de que mi cuerpo estaba reaccionando, de que mi cuerpo se estaba curando, de que mi cuerpo estaba sanando, usaba mi mente para colaborar en esa sanación en lo posible, entonces internamente me iba a mi lugar, me conectaba con mi sistema nervioso para que el proceso de recuperación fuese el tiempo que tuviera que llevar, porque había en mí la fe de que estaba yendo a mi curación, a mi sanación, y que todo esto era un proceso de tiempo y ya. Entonces, pues, eso es fe, esa es la fe. Para mí esa es la fe. Yo escribí en una publicación hace poco que la fe no está en el pensamiento. Hay que liberarse un poco de las creencias para encontrar la verdadera fe, porque la fe no es un proceso de pensamiento, es un proceso espiritual. Y ese proceso espiritual se aborda físicamente dentro de este plano físico en el que vivimos de una manera específica a través de herramientas de trabajo espiritual, como llámese la meditación, llámese todos estos procesos que inclusive hay religiones que te los pueden dar y con los que tú puedes pues Sí. llegar a ellos, ¿no? ¿Y cómo ves el proceso hoy? Me llamó la atención que hablaste de ponerle una luz al hecho que sucedió y que tú decides qué luz colocarle. ¿Qué, Claro. qué sentido le has dado a esta experiencia que acabas de... Bueno, bueno, yo por ejemplo, como actor, por supuesto me veo aún hoy en día afectado por esto que me pasó. A pesar de que en primera instancia, pues, yo estaba haciendo una serie y la empresa RCN, el canal de RCN acá en Colombia, pues se portó de una manera espectacular. Ellos me esperaron para terminar de rodar mi personaje, pero evidentemente, y uno lo puede ver en el programa cuando tú ves mis escenas post accidente, pues estás viendo ahí un esfuerzo enorme en términos de dicción, de pronunciación, de proyección de voz, que pues, bueno, sí, está ahí. También hubo cambios en mi rostro, que es un elemento esencial para el actor, pues mi rostro ahora tiene unas características un poco distintas, no muchas, gracias a Dios, pero sí, pues hay una estructura distinta ahora, hay distintos ángulos ahora. Pero bueno, mira, es como lo que te decía, mira, es lo que es. Y en base a eso, pues nada, yo he seguido continuando presentando la forma de este actor a como está hoy en día. Definitivamente habrán personajes que
en cuyo molde yo entre como actor, porque pues los personajes también son infinitos, el arte es infinita, ¿no? Pero definitivamente sí hay un proceso de adaptación que pues me he llevado con el mejor humor posible, porque pues gracias a Dios lo esencial y lo importante está, que es que sobreviví, que es que todavía puedo abrazar a mis hijas, todavía puedo compartir con ellas, todavía puedo darles de mí lo que yo les pueda dar y pues nada, uno como artista como que se va adaptando, ¿no? Porque dentro de todo, mi proceso no dejó secuelas físicas tan graves como en otros casos. Pues, otras personas viven accidentes mucho más graves que dejan cosas terribles, te dejan en una silla de ruedas, te dejan sin algún miembro de tu cuerpo. Todos esos elementos físicos, pues evidentemente tienen un proceso de adaptación que son muy difíciles. A mí me tocó fácil, a mí realmente, bueno, digo fácil por ser optimista, ¿no? Porque definitivamente yo sí siento que como actor, pues, hay un factor ahora que me limita en muchos elementos formales, ¿no? Sí. Pero dentro de todo, es como te digo, pues siento que mis escuelas no han sido como otras, donde a estas personas les toca un proceso de adaptación mucho más duro, que requiere de ellos mucho más fe, que requiere de ellos mucho más trabajo, gente que pasa años en rehabilitaciones de distintos tipos. Yo estoy aquí, en ese sentido, pues, Sí, ¿no? hasta ahí llego yo. Y estás hablando perfectamente, gracias a Dios. Evidentemente no. Sí, ya tengo mis elementos ahí que me han puesto, el tema de dentadura, que hasta hace pocas semanas yo tenía acá un hueco que, por eso es que la adicción en este personaje de Obando en Enfermeras en RCN, el tipo de un día para otro empezó a hablar con un ceseo muy extraño, pero bueno, son esas cosas, ¿no? César, me has hablado mucho de la parte física, ¿no? Y cómo tal vez la limitación a nivel físico nuevamente la fuiste manejando un poco, evadiendo las respuestas que no tienen una Las preguntas que no tienen respuesta. puntas, exacto, que no tienen una respuesta que te lleve a un lugar, ¿no? Que te lleve a un nuevo lugar tal vez. Pero secuelas emocionales, ¿en algún momento te llegaste a deprimir? ¿En algún momento esto te llegó a bajonear a un punto, Claro. más bien hayas dicho, epa, no, tengo que salir de este Sí. hueco? Sí, pero en eso te digo que ya tenía experiencia, pues, porque los golpes que te da la vida a veces te hacen entrar en procesos depresivos normal, cuando uno le pasa un fracaso muy fuerte en el tema laboral o en el tema personal, alguna cosa que crea en ti una profunda tristeza que puede desembocar en un proceso ya patológico como es la depresión, porque la tristeza y la melancolía pues son elementos con los que uno tiene que vivir, pero evidentemente cuando ya entramos dentro del campo de la depresión, pues bueno, ahí ya la cosa pinta distinta. Yo, por supuesto, hubo momentos duros en los que sentías que entrabas en procesos depresivos y en ese momento, pues, vuelvo y repito, ya todos tus hábitos, tus herramientas que has aprendido en el transcurso de la vida, pues ahí es donde empiezas o empiezas no, sino que para eso es que están hechos y para eso es que te has preparado toda tu vida precisamente para que cuando lleguen estos momentos, tengas herramientas que te ayuden a que el proceso de sanación sea lo menos traumático posible, ¿no? Sí, creo que has dicho algo clave y es el hecho de que mm, ya haber pasado por situaciones tan como estos sacudones tan fuertes, no quiere decir que no los vayas a volver a pasar, ¿no? Claro. Y pareciera que el trabajo es ese, o pareciera que la prueba de alguna manera, el para qué, es un poco eso, ¿no? Es un poco comprobarte a ti mismo y ver a ti mismo de qué estás hecho, de cómo te has ido fortaleciendo y construyendo como persona
para que en ese momento entonces demuestres realmente cómo puede salir algo bueno o cuál es el lado bueno de esa situación. A mí Mm. me parece interesante en el punto en el que estamos porque además, aprovechando la amistad que tenemos, conozco que realmente este episodio en particular, que fue un sacudón muy fuerte, además está en un contexto Mm. que no es, ¿cómo decirlo? Que tal vez no sea el más cómodo, ¿no? Y Mm. lo llevo directamente a la migración, que es el hecho Mm. de que, bueno, tú en este momento no te encuentras en tu país, tienes ya 5 años viviendo en Colombia, gracias a Dios, 5 años muy productivos a nivel profesional, pero que a nivel personal te han llevado como a retos muy, muy fuertes, exigentes, porque te ha cambiado un poco la Mm. estructura de vida, ¿no? Eh, Total. estás también atravesando una separación, viniendo además de una pandemia, donde además te dan un tiro en la cara. Es como, ya va, César, ya va. ¿Cómo estás haciendo para un Y sonreír? me dio COVID, y me dio COVID. Además, Además, después, como a los 2 meses del disparo, me dio COVID. No, no van a poder conmigo. pero sí, pareciera que en algún punto, a ver, si uno hace el ejercicio de verlo como desde afuera, es como, wow, o sea, César tiene el Guáramo ahí bien montado porque están pasando varias cosas que ya nos demuestras de alguna manera también que buscas el para qué y no el por qué, pero que al final somos seres humanos, o sea, al final Sí, en algún momento te estás dando una ducha y dices, claro. "Ico, que es todo No, lo que no, está no. Sí, sí. sucediendo, ¿no?". No, Eh, y uno llora y son momentos ¿Cuál es difíciles. has descubierto un lado bueno de también esa transición que estás viviendo en tu vida? Es decir, de todo el movimiento que estás viviendo en tu vida, partiendo desde la migración, partiendo desde el cambio familiar y partiendo ahora desde incluso un cambio físico. Sí, sí, yo primero siento que los procesos migratorios, me di cuenta, habiéndolo vivido personalmente, son procesos de cambios profundos. O sea, nadie puede migrar sin entender, o sea, o un proceso migratorio no puede ser armonioso hasta que las partes entiendan que los cambios son profundos. Lo que el proceso migratorio esconde para mí, habiéndolo vivido ya por 5 años, es la profundidad de los cambios que yo no me esperaba que iba a vivir, porque entrar en contacto con otra cultura, a pesar de que somos países hermanos, pues toda ciudad tiene una cultura de vida distinta y eso de alguna manera también te va a afectar y de alguna manera tienes que estar dispuesto a adaptarte a esas diferencias en la cultura de vida, ¿ok? Eh, Esos procesos migratorios te cambian de una manera tan profunda que pues sí, tu percepción comienza a cambiar, pues, empiezas a ver la vida de otra manera, empiezas a ver al mundo de otra manera. Eh, y yo pienso, al final del camino, pienso que puede ser repetitivo, pero es que no veo otra manera de afrontar estas cosas que suceden en la vida sin que sea con un optimismo inteligente. Por eso la importancia del para qué. La mejor manera, y esto yo lo he aprendido con golpes duros en mi vida, la mejor manera de vivir estos cambios profundos es aceptándolos, abrazándolos. A pesar de que sientas que se te desgarra algo dentro de ti, tienes que aceptar el cambio, porque además el cambio es una esencia de la existencia, no de la vida, de la existencia. Nada que existe no cambia. Entonces es como que cuando sientes que tu vida está en un proceso de, oye, como ahí en una sola cosa, oye, revisa bien, porque es que no es normal que algo no cambie en nuestra existencia. Entonces, Interesante ¿ah?
Te atajo ahí, César, porque conecta un poco con lo que hablábamos hace unos minutos también. Es nuevamente los patrones con los que pareciera que nos hicieron ver la Sí, vida, que es como establece todo sí, seguridad, porque ya sí, a partir de ahí no va a pasar más nada. Y es todo lo exactamente. Exactamente, y fíjate cuánto daño esas filosofías han hecho a las nuevas generaciones, que son generaciones que con mucha inestabilidad, porque claro, te enseñan algo dentro de casa que luego cuando sales ves que no existe. Esa estabilidad de la vida quizás pueda existir en cosas muy físicas, en cosas muy materiales. Tú de pronto puedes tener un trabajo por 30 años y no tener preocupaciones económicas. Pero es que la vida no es solamente eso. Resulta que eso es un porcentaje pequeño con respecto a todo lo que es la vida, que encierra todo el proceso de pareja, de amistades, de hijos, de enseñanzas, de lo que tú vas a dejar en este plano material una vez que trasciendas al otro plano, o sea, después que mueras. La vida está llena de algo más allá que un sueldo, que de un dinero que te vas a ganar y todo esto. Y por eso es importante, siento yo, que de alguna manera en las redes, los intercambios que se están dando por todas estas plataformas, no solamente desde el punto de vista dramático, ¿ok? Sino que ya estamos entrando en contenidos mucho más sociales, por eso lo de las redes sociales, que están creando un despertar, a mí me parece, en ver verdaderamente, con la verdadera amplitud, lo que es vivir, porque no nos enseñaron a vivir, nos enseñaron a ser profesionales, nos enseñaron a tener un sentido de la moral específico que, por cierto, se desgasta y que constantemente tiene que cambiar también, porque la moral cambia, eh, pero no nos enseñaron a vivir, no nos enseñaron a rezar. Nosotros vinimos de una cultura católica en la que yo aprendí a rezar a los 40 años. O sea, antes yo no sabía lo que era rezar y vivía todos los días rezando, todos los días, todos los domingos yendo a misa porque me crié en una cultura católica. Y resulta que al final estuve más desconectado de Dios en toda mi juventud que como estoy ahorita. ¿Pero por qué? Porque los procesos educativos de nuestras sociedades no iban más allá, no iban más allá. Y aún hoy en día no van más allá. Entonces creo que ahí está el lado bueno de todo esto, de cómo todas estas crisis individuales, personales, psicológicas, de comportamientos, de conducta, toda esta crisis individual del hombre va a encontrar una solución en la apertura a estos conocimientos que estamos encontrando, que estaban frente a nosotros, pero que de alguna manera no los habíamos podido ver. Yo pienso que en este caso las redes sociales, esta evolución de los medios de comunicación a la que está hoy en día, está permitiendo que se hablen de estas cosas, que los contenidos se esparzan, que los conocimientos se esparzan de una manera más libre, más sin el intermediario, que nos hemos dado cuenta que a veces el intermediario hace un poquito de ruido, ¿no? Cuando, y por eso hablaba de lo de la religión, cómo la religión a veces puede ser un intermediario que más bien interrumpe tu comunicación con Dios. Hay que tener como mucho cuidado con eso porque, pues, pero lo importante de la idea que estoy tratando de decir es que se avecinan tiempos de profundos cambios en el pensamiento de las sociedades, ¿no? Y espero que en Latinoamérica esos profundos cambios de pensamiento y de percepción, más temprano que tarde, dejen huella dentro de la vida social, por lo menos todos estos temas de políticos que nos han acechado por tantas decenas de años a los latinoamericanos, creo que la verdadera solución va a venir en este despertar
de conocimientos y pensamientos que van a tener que modificar el cómo se hacen las cosas en nuestra sociedad, y entre ellas uno de los más importantes es la política. Ujú. Pareciera que ese despertar sin duda va relacionado con cierta incomodidad, ¿no? Porque cuando empiezas a ver algo que tal vez no habías visto y que además ese algo está dentro de ti, porque es una incomodidad que empiezas a sentir, bien sea con tu trabajo, con tu pareja, con tu familia, eso te hace hacerte preguntas, ¿no? Que tal Sí, vez estábamos muy adormecidos antes y que ahora más bien la motivación es a preguntarte, pregúntate todo lo que te quieras preguntar y siente sobre todo qué pasa en ti cuando te estás haciendo esas preguntas, ¿no? Y quería ahí conectarlo con algo que tal vez, ¿no? Lo hablo evidentemente desde lo que puedo percibir como un ser consciente, porque no me he casado, porque no he tenido una relación de pareja, digamos, de muchos años, que además haya tenido frutos de hijos. Em, pero, ¿cuál es el lado bueno de tomar la decisión de divorciarse? Entendiendo que es una incomodidad que se va a atravesar y entendiendo también que, que pudiese ser visto como un plan que se cayó, como un plan que no funcionó, como, oye, esto que creía que iba hasta allá, ojo, lo conecto ahora también con lo que hablabas del cambio, ¿no? Y pareciera sí, también que es natural un poco esa transformación que se puede generar incluso dentro de un matrimonio. Pero, sí. identificado cuál es el lado bueno de estar divorciándose en este momento. Bueno, yo pienso que hay procesos y hay relaciones que pues tienen también su fecha de vencimiento, o sea, y eso no quiere decir que fue una relación mala o dañina, ni mucho menos. Yo estoy feliz con los 13 años de matrimonio que viví. Me hicieron el hombre que soy. Los grandes aprendizajes de mi vida los hice dentro de ese matrimonio y apoyado y ayudado por esa persona especial que me acompañó durante esos 13 años, que es la mamá de mis hijas, que es Esther, que es una persona que seguirá estando siempre dentro de mi lista de afectos y de esas relaciones importantes que ahora cambia de forma, ¿no? Ahora es una amistad. Y eso gracias a que pues tomamos decisiones de la manera más saludable posible por el bien individual, pues, y por el bien de la familia también, porque tampoco es bonito esas familias que se fundamentan dentro de una forma que es falsa, que no tiene ningún significado. O sea, eso hace más daño que el dolor momentáneo que pueda dar atravesar un cambio. O sea, hace mucho más daño pasar 20 años en una familia, en un matrimonio donde frente a los ojos del mundo exterior es perfecto y casa adentro y puertas adentro es un infierno de soledad, de distanciamiento, de insultos, de peleas, de desgano, de decepción. Eso hace mucho más daño para todos, no solamente a los hijos. Eso le hace daño también a esa, precisamente a ese esposo y a esa esposa. Porque muchas veces la excusa es, tenemos que hacer esto por los hijos. Eso hoy en día es un absurdo. Tú estás haciéndole mucho más daños a tus hijos viviendo una vida falsa, que simplemente aceptando lo duro que puedan ser los cambios, que al final todo sana, al final todo evoluciona hacia el bien. Es mucho más sano eso que lo otro. Entonces, en mi caso, esta separación y el divorcio, pues los he visto así, es simplemente un escaño que hay que pasar, unos cambios que hay que vivir, porque la relación terminó su objetivo, Sí. terminó su para qué. Entonces, de esa manera, pues, cuando eso termina, pues lo más sano es continuar a lo otro Sí, y creo que lo bonito de lo que estás diciendo en este momento es que precisamente el lado bueno de la separación es el ser conscientes, ¿no? Y que no claro, quedando en nuevamente en un patrón, ¿no? Y más bien se están quedando es precisamente
su ser, ¿no? claro. Y si ustedes como pareja, incluso como familia, en esa unión ya no había una sinergia, por decirlo de Mm, alguna manera, pues lo mejor es tomar acción, ¿no? Y claro. mucho porque va muy alineado con todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Al final es Mm. parte de ese cambio natural, es parte de esa modificación que Y te que, sí, guste. y que sabes que, y disculpa que te haga que te interrumpa ahorita, Luis, pero sabes que eso viene, o sea, nos han inyectado el miedo. El miedo es un sentimiento natural, necesario para el ser humano, porque es un elemento que te cuida, que cuida tu integridad. Pero en la sociedad se ha usado el miedo para otras cosas para las que el miedo no debería usarse. Y una de ellas es para darle un valor moral a la forma en la que tú vives. Entonces, lo que nos inyectaron siempre era que un divorcio es un fracaso, que un matrimonio tiene que durar para toda la vida, pero esas enseñanzas vienen de un profundo miedo a enfrentarte al cambio, a un profundo miedo a entender tu verdadera naturaleza, que es cambiante. La naturaleza del ser humano no es fija, no es estancada. La naturaleza del ser humano es un proceso de cambio que no para nunca. Entonces, las personas que nos han enseñado todo esto son personas que le han tenido miedo a esa realidad de la existencia del ser humano. Y por eso, bueno, por un lado, desde el punto de vista de la familia, yo lo veo así. Había un miedo a sentir que los cambios te llevan a una inestabilidad psicológica, a una inestabilidad familiar, y eso produjo todas estas dificultades al momento de enfrentar estos procesos como el proceso de una separación. Sí, es muy interesante, sobre todo porque pareciera que nos habían inculcado a llegar como a un fin último, ¿no? Y ese fin último, pues simplemente se va cultivando, ¿no? Como que realmente uno nunca termina de llegar, simplemente tratas de ser tu mejor versión a medida que vas experimentando, pues tal cual, ¿no? Cada una de las situaciones, tanto difíciles como no tan difíciles, porque también desde todo ese lado bueno que uno le saca luego de la oscuridad y de la tormenta, pues también viene entonces una nueva fase y una nueva etapa y una nueva evolución. César, ya para ir cerrando y a modo de estas preguntas un poco rápidas, ¿no? ¿Cuál es el lado bueno de ahora ser un padre soltero? ¿Te imaginabas estar soltero en este momento de tu vida? No. Este, no, bueno, el lado bueno, mi vida no ha perdido nada en cuanto a su potencial. O sea, de verdad lo siento así, de verdad este, sigo en el viaje con el mismo entusiasmo y con los mismos amplios horizontes, ¿no? Este, de verdad que esa es mi conclusión. De verdad no, el lado específicamente hablando del tema de la separación y del divorcio, no siento que haya cambiado mi caminar, ¿no? Como te digo, todo lo más bien atesoro los aprendizajes del tiempo que estuve junto a Esther como pareja, los atesoro porque han sido como de un gran crecimiento y eso es algo que más bien me llevo en mi regazo. Pero como que sienta que ahora mis pasos van en otras direcciones, no, yo veo que sigo haciendo el recorrido con la misma fe que tenía estando casado. ¿Cuál es el lado bueno de ser migrante? Bueno, pienso que en mi caso la migración terminó de quitar las últimas máscaras que yo tenía conmigo mismo. O sea, el aprendizaje que te trae emigrar es un aprendizaje invaluable y creo que te hace más fuerte frente a los cambios de la vida cuando vives el proceso migratorio, eh, eh, ¿sabes? Como persona, pues.
¿Cuál es el lado bueno de ser actor? Que vuelas a otras dimensiones. Yo lo resumo así, vuelas a otros mundos. Y viéndolo desde el punto de vista del artista, ¿cuál es el lado bueno de ser artista, ¿no? Entendiendo también esa libertad y esa independencia. Tal vez la pregunta sería, ¿cuál es el lado bueno de ser independiente? Sí, bueno, la libertad. O sea, que yo pienso que el artista es el ser humano que con más plenitud vive la libertad, ¿no? Pienso que en eso somos afortunados todos los creadores y todos los artistas, que lo que es la libertad nadie lo va a entender tanto como un artista. Y pareciera que la libertad viene también como muy ligada a la incertidumbre. ¿Cuál es el lado bueno de esa incertidumbre que puede generar el no saber o el no tener tal vez muchas cosas seguras? Bueno, yo no veo que la incertidumbre tenga que relacionarse con la libertad. De hecho, creo que son dos cosas distintas, pero la incertidumbre existe en la vida y más bien yo he aprendido a verla como el potencial. La incertidumbre es la muestra de que hay potencial, de que se puede hacer, de que pueden venir cosas maravillosas, inesperadas. Entonces eso es como que no le temas a la incertidumbre. La incertidumbre más bien puede ser una herramienta o un elemento que te va a llevar por caminos que te traerán gratas sorpresas. ¿Cuál es el lado bueno de estar en Colombia, César? Eh, bueno, Colombia, hablando específicamente de mi experiencia en Colombia, Colombia ha sido una puerta abierta para mí y esta cultura y este país a mí, yo me he sentido bienvenido acá y bendecido con las personas que me han apoyado durante estos 5 años aquí. Entonces, creo que el lado bueno de estar en Colombia es haber encontrado eso, haber encontrado gente que me ha apoyado no solamente desde el lado profesional, sino personal, para llevar adelante el proceso de cambios implícitos en la migración. ¿Cuál es el lado bueno de haberte ido de Venezuela? Bueno, de alguna manera Va ligado. va ligado, pero yo siento que haberme ido de Venezuela de alguna manera me rescató como ser humano. Eh, yo en el momento en que decidí salir del, bueno, yo siento que en el momento en que me fui de Venezuela, yo necesitaba eso, ya necesitaba deslastrarme de muchos pesos, de muchos autoflagelos, que tenía que salir de un molde en el que me encontré, en el que me habían enjaulado de alguna manera como ser humano, no como venezolano inclusive, sino como ser humano, más allá del tema de ser venezolano y más allá del tema político de Venezuela. La migración para mí fue rescatarme en una sola palabra. Hablando de las herramientas que has mencionado a lo largo de toda la conversación que tuvimos hoy, ¿cuáles podrían ser tres herramientas puntuales que le recomiendes a quienes llegaron hasta este punto de la conversación con nosotros para cultivar un poco esa sensibilidad y esa conciencia del ser? Bueno, yo pienso que esa conciencia se siembra precisamente, valga la redundancia, estando más consciente de tu ser en ambos planos, tanto en el espiritual como el corporal. Entonces, eh, y te digo que son herramientas que trascienden a protegerte en esta vida de los grandes ires y venires de la vida, ¿no? Entonces, si me dices tres herramientas como para ello, yo siempre mencionaré de primera la meditación, porque la meditación es también contemplación y es oración. Dentro del lenguaje católico es inclusive eso, oración, contemplación. Eso es meditar.
Y siento que el proceso de meditación para el ser humano de esta sociedad, del mundo de hoy, es clave, es clave. Tú necesitas entrar en contacto y hacerte consciente de tu sistema nervioso y de tu mente, al igual de que con tu cuerpo. La segunda herramienta también me iría hacia la alimentación. Tú necesitas una alimentación adecuada, consciente, como decía el fundador de la medicina, come los alimentos como si fuesen medicina, porque el alimento es tu verdadera medicina, es la verdadera medicina. Entonces yo también recomendaría, oye, revisa tu alimentación. Yo por lo general con las personas que tengo este tipo de conversación, cuando les pregunto cómo es tu alimentación, pues tú puedes darte cuenta que es una de las cosas que a veces dejamos como en un segundo plano porque las vemos como echar gasolina, Sí, ¿sabes? La vemos nosotros vemos la alimentación de una manera tan superficial que lo vemos como echar gasolina, o sea, cómete cualquier cosa que tienes que seguir para adelante y resulta que eso es algo que pues no es así. está preestablecida también. Sí, 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 totalmente. Y mira, la tercera es, sonríe. La vida puede sonar como un cliché de Benini, pero la vida es bella, la vida es bella y uno tiene siempre, siempre, y vaya que me acabo de acordar de esa película de La vida es bella, que el gran mensaje de esa película es algo que es una realidad absoluta. Tú siempre puedes hacer de tu realidad lo más bello, lo más bonito, lo más... Esa es realmente la esencia de la libertad, que tú puedes hacer de tu vida lo que tú la quieres hacer. Y eso está realmente en tus manos. Y mucha gente que ha pasado por cosas difíciles, como prisiones de decenas de años, salen de esa prisión y te dicen eso. Entonces, no ese sería como mi tercera invitación y mi tercer herramienta. La vida es bella y vívela así. Llévala a que sea así. Tú puedes hacerlo. Y no pudo ser mejor mensaje, hermano, que ese para cerrar, porque realmente conecto mucho también con el propósito de este espacio y con el propósito de este podcast, que ya muchos de los que han visto los capítulos y han escuchado todas las conversaciones saben que también viene de un proceso de transformación personal en donde pude haber caído en esa oscuridad y a partir de ahí busqué las herramientas para conseguir la luz y ver lo bonito que puede tener la vida a pesar de esos momentos difíciles que podamos estar atravesando, que sobre todo es eso, ¿no? No hay que olvidar que son momentos, que Sí, son periodos, que son sí. transiciones, que son ciclos, que algunos durarán más, algunos durarán menos, pero que siempre va a haber un lado bueno detrás de todo eso y creo que esta conversación fue una gran demostración de lo que ha sido tu experiencia de vida, al menos en estos últimos años, ¿no? Un poco conectando también como cómo fue tu formación, pero al final demostrándonos que uno realmente es quien tiene el poder y la decisión, ¿no? De que realmente busquemos y escudriñemos para entender, porque también algo muy cierto es que no va a estar a simple vista, ¿no? En los momentos difíciles y en los momentos donde precisamente el entorno pareciera que nos está empujando a preguntarnos y a cuestionarnos, pues va a haber un trabajo, ¿no? Va a haber un Así. tiempo para, pero la buena noticia o tal vez la esperanza de todo esto es que va a haber un lado bueno detrás de, y ojalá tu historia y ojalá estos grandes momentos que nos compartiste sirvan de inspiración, de ejemplo, de guía para las personas que nos están escuchando y que tal vez puedan estar atravesando los mismos momentos, a entender qué es eso, que va a ser un periodo, que va a ser un periodo incómodo, que va a ser un periodo tal vez más fácil si te haces las preguntas correctas y no buscas el por qué, sino el para qué. Creo que esa es la gran ganancia de la conversación el día de hoy. Así que César, gracias A por ti, hermanazo. A ti.